periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Ángel Lockhart, ex ministro de los fondos europeos, ex ministro de Industria y Comercio, ex embajador dominicano en Colombia, un dominicano comprometido con el fortalecimiento de la democracia y la libertad en la República Dominicana. Licenciado Ángel Lockhart, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Y hoy tenemos que decirle al pueblo dominicano por qué lo hemos invitado. Lo hemos invitado a usted porque conoce bastante bien la realidad de lo que acontece en Haití. Usted ha estado vinculado tanto con el expresidente René Préval desde Haití, como con el general Raúl Cedras. Es decir, usted viene vinculándose al conocimiento de la política haitiana por más de 20 años. Y nos gustaría que usted hoy, aquí en Aeromundo, nos analizara la situación política y social de Haití y lo que significa eso para la República Dominicana, cuando hoy domingo hay una protesta, una huelga grande en esa nación. ¿Qué podría usted decir? Guillermo, déjame primero, por favor, saludar, porque me escriben desde distintos lugares hablándome del programa. Yo no sabía que tu programa se veía en tiempo real en Alemania, en Madrid, ya en Estados Unidos sí lo sabía. Y últimamente he recibido de esos países informaciones de audiencia del programa. Permíteme saludar a los dominicanos que viven fuera y que siguen tu programa cada domingo, así como lo hacen desde hace muchos años los dominicanos en el país que a través de esta tribuna se han enterado de los acontecimientos más importantes del mundo y de los acontecimientos más trascendentes en la vida de los dominicanos. Hablar hoy de la crisis en Haití y de lo que ocurre en este domingo, particularmente en Puerto Príncipes, es repetir lo mismo, Guillermo. Haití ha sido un gran desorden carente de autoridad desde el mismo momento en que nace. Haití nace en la efervescencia de un crimen. Es una rebelión que el 1 de enero de 1804, conocida como la Noche de los Cuchillos, en una sola noche convierte a una nación rica en un país muy pobre, porque matan a la totalidad de los blancos y a la mitad de los mulatos que dirigían ese país. Desde entonces, Haití ha estado en desorden de manera permanente, y de manera permanente igualmente ha estado siendo una amenaza para el territorio dominicano. Tanto que de 22.000 kilómetros cuadrados pasa a 27, habiéndonos expropiado 5.000 kilómetros. La gente a veces no recuerda que el hombre, la espada de la independencia dominicana, Pedro Santana, nació en Hincha, que hoy es Juana Méndez, territorio haitiano. Ese desorden sigue a lo largo de todo el siglo XIX. Y en el siglo XX no es distinto. En el siglo XX los norteamericanos tienen que invadir Haití y poco después República Dominicana. Y ahí empieza otra tragedia para los dominicanos, porque ahí empiezan los permisos para venir a trabajar, que los daba el Departamento de Agricultura. Esos permisos se mantuvieron controlados hasta que terminó el gobierno del presidente Balaguer, porque después de Balaguer aquí ningún presidente ha tenido idea del problema haitiano. Siempre se echa la culpa a las dictaduras, que son culpables de muchas cosas, pero por Dios que ya Duvalier salió desde 1986. Hace 32 años que no hay dictadura en Haití. En el 90, en el 93, cuando ese periodo de Aristide, también hubo un desorden que no pudo controlar la democracia. Guillermo, yo tuve la oportunidad de estar con el jefe del comandante del ejército, Cedras, Raúl Cedras en el 93, y tuve la oportunidad de que me lo contara él y de que me lo contara un demócrata como Marc Bazán, expresidente de Haití. La realidad de Haití, cómo era que podía encauzarse Haití hacia el camino del desarrollo. Y las naciones del mundo han equivocado siempre el problema haitiano, no lo han diagnosticado bien y han terminado permitiendo que Haití se convierta en un desorden permanente cada vez más grave y cada vez con
mayor peligro para la República Dominicana. Hoy el mayor peligro que tiene la República Dominicana es la situación de Haití. Esta huelga de hoy domingo puede ser que en la cadena de desórdenes que se vienen produciendo en un país que está considerado como un estado fallido, terminen haciendo colapsar lo poco de democrático que hay en Haití, que lo único democrático que existe es que eligen cada cierto tiempo a un presidente. Esa ebullición en una nación de 10.7 millones de habitantes, más habitantes que la República Dominicana, que solo tiene 10,5, en un país que no produce nada, un país que importa 3.780 millones de dólares, de los cuales 34% los trae de Estados Unidos y 30% de la República Dominicana, pero que no produce absolutamente nada, que vive del apoyo internacional, de la caridad internacional, de la asistencia internacional. Señores, ¿cómo Haití paga la vida mala de los haitianos? Pues lo paga con 2.450 millones de dólares de remesa, y en los últimos 4 años, solo del periodo del 10 al 14, Guillermo, 8.000 millones de dólares en asistencia. Y hasta la asistencia, en este caso una asistencia particular, termina siendo una fuente de desorden. Ahora, ¿por qué son las protestas? Las protestas ahora son por el tema de Odebrecht, de Petrocaribe. Que Petrocaribe del 10 al 14 le dio 32 millones de barriles a Haití. Ahora ya va por 50 millones de barriles en los últimos años. 50 millones de barriles son más de 5.000 millones de dólares a los precios corrientes de $100 por barril. Y ocurre que ahora se han dado cuenta que la corrupción tradicional, endémica de Haití, ha hecho que se distraigan parte de esos fondos, incluyendo la vinculación a empresas dominicanas. Licenciado Ángel Locuar, lo hemos dejado hacer esta introducción sobre realidad haitiana frente a la realidad dominicana. Aquí hoy en la República Dominicana para nadie es un secreto de que Haití es un estado fallido, pero Haití es el único país que hace frontera con la República Dominicana. Y hoy estamos viendo cada vez más la inmigración ilegal haitiana y sigue aumentando. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Guillermo, nosotros tenemos 382 kilómetros de frontera con Haití. De norte a sur, esos 382 kilómetros no tienen control. Yo he andado varias veces la carretera internacional. No existe carretera internacional. Cuando tú tratas de cruzar de Restauración a Elias Piña, que son 40 y pico de kilómetros, tú te tardas 5 horas porque no hay camino. Ahí no hay república. Eso está abandonado, tomado por Haití. Ahora, los ultranacionalistas han estado pidiendo un muro, pero ya comienzan los nacionalistas y mucha gente del centro a requerir en el país que se ponga control, y evidentemente la única manera de empezar, no de tomar control, sino de empezar a tomar control, es la construcción de un muro, que tampoco es que cuesta tanto dinero, Guillermo. Ese muro no cuesta más de 80 millones de dólares. Pues ese muro permitiría tener un control físico para la entrada de gente de manera ilegal, físico para el control de las enfermedades, físico para el problema de seguridad que tiene que ver con las drogas, físico para el problema de las armas que se están trasegando a través de la frontera, y sobre todo, señor don Guillermo, para proteger a los dominicanos. Los dominicanos en esta semana se han enterado de que médicos eminentes fueron secuestrados, pero eso pasa todos los días con los comerciantes de la frontera. Guillermo, hay que tener cuidado, eso es lo mismo que pasaba previo al corte ordenado por Trujillo. Es que secuestraban todos los días rehenes, empresarios, campesinos, y se los llevaban del territorio dominicano a Haití. ¿Cómo es posible que no seamos capaces, a estas alturas de la República, de garantizar la seguridad de los ciudadanos nuestros en nuestro propio territorio? Y hagamos ridiculeces como la que yo he visto en la prensa, Guillermo, muy criticada, de que el ministro va después del evento en que 2 soldados se ven envueltos con 7 dominicanos frente a una turba, el ministro va y hace unas declaraciones y todo el mundo ha hablado mal de las declaraciones del ministro. Lo que a mí me llama la atención es que no ha hablado el presidente. Lo que a mí me apena es que no ha hablado el ministro del Interior, porque el ministro de Defensa no tiene nada que ver con ciudadanos de otro país que ya están en territorio dominicano. Lo que él tenía que evitar era que cruzaran. Pero después que están en el territorio dominicano y cometen un delito, eso compete a la policía, eso compete al ministro de Interior, y no le he oído decir nada. Guillermo, los delitos en la República Dominicana corresponden al Procurador General de la República. El que tenía que haber ido al lugar de los hechos no era el ministro de Defensa. El que tenía que haber ido
al lugar de los hechos era el Procurador General de la República, si no fue el Procurador Fiscal de esa provincia, que fue el primer funcionario dominicano que tenía que haber llegado allí. Sobre todo porque tiene 7 médicos, fotografías y 2 soldados. Y los haitianos que cometieron el hecho, porque eso es un delito, el secuestro es un delito en la República Dominicana y un delito grave, el primero que tendría que haberse presentado allí era el procurador fiscal correspondiente. Entonces, en este país, la autoridad no tiene sentido de su deber, no cumple con el deber esencial de garantizar ni la seguridad del ciudadano ni la persecución de los delitos. Yo me extraño que la prensa tampoco ha hecho reparos a esta situación. Le han dicho al ministro de Defensa barbaridades, y creo que en cierta medida se la merece, porque esa no era su labor no la cumplió antes, impidiendo el ingreso. Ahí ya era labor del ministro de lo Interior, que es el jefe de la policía, y de el procurador general y el procurador fiscal correspondiente. Licenciado Ángel Lockwood, las realidades son realidades, ni usted ni yo la podemos cambiar. Tenemos una inmigración ilegal haitiana en crecimiento. También tenemos una ley que rige en materia de migración a todos los extranjeros. Hoy le han dado carné, identificación a muchos de los que eran ilegales y ahora tenemos una población de ilegales cada vez más grande. ¿Cuál es la visión que tiene usted frente a un problema de hoy como lo fue ayer? Guillermo, ese problema debió haberse resuelto con la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, que le dijo al gobierno lo que tenía que hacer. Y en el plano normativo el Congreso dictó la ley. Y el presidente Danilo Medina dijo que no se iba a prorrogar, que a los 18 meses establecidos en la norma se iba a aplicar la ley. Y la ley no se aplica. Hoy, la inmigración ilegal que en Haití, en el mundo, para que tú veas los errores que cometen a veces los organismos internacionales por falta de conocimiento del problema y de visión, la inmigración ilegal de Haití en el mundo se ha triplicado. Los 2 destinos de inmigración más grandes son Estados Unidos, que tiene 780.000 haitianos ilegales, y nosotros, que según el Banco Mundial tenemos 597.000, cuando todos sabemos que aquí hay más de 2 millones. El gobierno dictó una ley con una apertura increíble, una ley de amnistía hacia atrás, que permitió que unos 200.000 se carnetizaran. Pero ¿y los otros? El resto de los 2 millones, el 1,5 millones que no se ha carnetizado, que no ha pasado nunca por una oficina de migración ni pasó por la frontera de manera legal, porque el Estado no ha actuado para iniciar las repatriaciones de los ilegales que no se han querido acoger al beneficio de la ley. Ahora estamos con el temor de una avalancha en la frontera y de la delincuencia generalizada que Haití transmite a nuestras fronteras, porque las fronteras nuestras están controladas por las mismas bandas que mantienen el desorden permanente en Haití. Haití es un estado sin autoridad, compuesto por bandas que se atacan unas con otras con cualquier motivo. El motivo del aumento de la gasolina le permite a una banda o a una asociación delincuencial de empresarios atacar a otros para destruirle parte de la débil estructura que tienen. Y queman gasolineras, queman hoteles. Es el estado de desorden normal desde que se fundó Haití. Pero nos lo están trasladando a la República Dominicana. Y ahora las bandas de Haití que se organizan para el tráfico de drogas, para el secuestro y para el tráfico de armas, ahora operan en la frontera dominicana y nuestras autoridades no son capaces de ponerle fin a eso. Eso es lo inconcebible. Nosotros estamos en una situación muy grave, Guillermo. Yo oigo a la gente cuando habla, la gente empieza a percibir el peligro de los haitianos en la República Dominicana de manera descontrolada y hablamos de la frontera porque ahora secuestraron a esos médicos. Guillermo, hace 2 años en diciembre secuestraron en un pueblo de pescadores dominicanos y se lo llevaron a una cárcel haitiana. Hace 2 meses secuestraron empresarios en Dajabón y se lo llevaron a Haití. Eso es permanente y a eso hay que ponerle fin. Y si un día, Guillermo, que puede ser mañana, ocurre un incidente en la frontera que tiene repercusión en un barrio en donde hay guetos haitianos aquí y repercute un estado de desobediencia general en el país, ¿puede el gobierno enfrentar esa situación de manera concomitante por no haber tomado las medidas correctivas necesarias, por no empezarlas a tomar mañana, porque no las ha tomado? Ok, estos gobiernos de los últimos tiempos del PLD no tienen conciencia ni preocupación por ese problema. Pero
no han hecho nada hacia el pasado y seguirán sin hacer nada hacia el futuro cuando ya la población lo reclama. No, Guillermo, ya eso no puede continuar así. Pero lo que ha hecho precisamente y ha sido un escándalo cuando el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del Partido de la Liberación Dominicana, siendo presidente, le donó una universidad que hoy es un potrero de animales a los haitianos. ¿Qué dice usted? Yo lo pondría en un contexto peor. Es que el presidente Fernández fue y lo agredieron. ¿Y en qué país del mundo se ha visto que un presidente que visita a otra nación a donarle o a dedicarle ayudas, lo agreden y no pasa nada? Es que no hay respeto en Haití para las autoridades de Haití, ni hay respeto tradicionalmente, excepto a Balaguer y a Trujillo, para los gobernantes dominicanos. Pero ese irrespeto ahora lo están trasladando a la República Dominicana y yo no he visto que el actual presidente tampoco haya hecho nada, excepto cuando habló el año pasado diciendo que la frontera sería controlada hasta por drones, que habría equipos. Yo quisiera que me digan hoy en dónde están los equipos, en dónde están los drones o en dónde está el resultado de esa preocupación por la situación de la frontera. Licenciado Ángel Locuar, si no tenemos un interlocutor válido en Haití, no importa quién lo elige, cómo lo eligen, dicen los haitianos, pero que aparece un presidente. La República Dominicana necesita un interlocutor. Si en Haití no hay una autoridad que lo represente, ¿cómo nos vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la amenaza que vamos a tener nosotros, que sería mayor, frente a una presencia haitiana ilegal que viene hacia acá, que viene hacia la República Dominicana? ¿Usted entiende que hay una necesidad de que se produzcan las autoridades que sean los interlocutores válidos para poder hablar con los dominicanos? Guillermo, tener un interlocutor válido al otro lado de la frontera es una necesidad para la relación mutua. Eso no lo discute nadie. En Haití nunca lo ha habido y por eso muchas cosas no se han podido hacer. No con nosotros, tampoco con el mundo. Porque el mundo aportó 8.000 millones en los últimos años para la reconstrucción de Haití, pero mucho dinero no se pudo aplicar porque no había autoridades. Ahora, una cosa es cuando no hay un interlocutor para nosotros poder interactuar, y otra muy distinta es que no seamos capaces de imponer la ley en el territorio nuestro. Es que yo ahora no te estoy diciendo que haya un interlocutor en Haití con el cual nosotros podamos cooperar, conciliar, hacer acuerdos para controlar la delincuencia en la frontera. No lo hay, porque en Haití no hay autoridad. Pero eso no libera al gobierno dominicano de imponer la autoridad en la República, de imponer la autoridad en nuestro territorio, de garantizar a nuestros ciudadanos, Guillermo. ¿Qué espera entonces usted que debe hacer la administración del presidente Danilo Medina Sánchez para enfrentar los desafíos que nos representa hoy como amenaza la República de Haití frente a todas estas anormalidades de violencia cada vez en crecimiento en la frontera dominico-haitiana? Primero, empezar por aplicar la ley y cumplir su palabra. Él dijo que no se iba a hacer más prórroga en el tema de los ilegales. Ha debido cumplir la ley y ha debido cumplir su palabra. Segundo, resguardar más la frontera. Tercero, consultar al país si el país quiere el muro. Yo empiezo a pensar que es necesario que se haga un plebiscito para que le preguntemos a los dominicanos si quieren que para resguardar nuestra seguridad se construya el muro. Yo creo que ya es hora de que el presidente empiece a preguntarle a la gente lo que la gente piensa de ese problema. Yo creo que es tiempo de que el presidente Danilo Medina haga lo que nunca se ha hecho, preguntarle a la gente lo que la gente piensa sobre Haití, lo que debemos hacer en relación con Haití, para evitar que en el futuro tengamos una situación lamentable que no podamos evitar. Hay otra realidad. Tenemos un comercio con la República de Haití para el pueblo haitiano. ¿Cómo lo ve usted? Tenemos un comercio de 3.437 millones de dólares, que es el total de las compras que Haití hace en el mundo. El 34% de eso lo compran a los Estados Unidos, esencialmente en cuestiones industriales. El 30% nos lo compran a nosotros, básicamente en textiles y en alimentos. Y el 12% que ahora le compran a China, básicamente en maquinarias.
En consecuencia, tenemos un comercio fluido en la frontera. Además, hay un comercio binacional libre que no se contabiliza, que permite alimentar 14 comunidades en Haití y la vida de 4 de nuestras provincias. En consecuencia, eso hay que preservarlo. Pero para preservar eso tenemos que preservar la seguridad, que es un requisito indispensable del comercio, Guillermo. En el desorden que hay en la frontera, ni siquiera eso se puede hacer. En consecuencia, hay primero que empezar por aplicar la ley, Guillermo, y hay que hacer presencia de la autoridad nacional en la frontera, no solo de la autoridad militar a la que no respetan, porque los soldados nuestros parecen en la frontera un soldadito de plomo con un fusil que no funciona. Y no, Guillermo, no ha recogido la prensa que han ido a un cuartel del ejército y le han dado 4 galletas y le han quitado el fusil a un soldado. Es que no nos respetan. Hay que establecer la autoridad y el respeto de la República en nuestro territorio. Y en base a eso, pactar con quien haya de pactarse en Haití las relaciones comerciales. Pero el resguardo de nuestro territorio y la garantía de nuestros ciudadanos no puede discutirse, Guillermo. Es la primera obligación que tiene el presidente de la República. Es que ningún presidente puede permitir que en su territorio le secuestren a sus propios ciudadanos. Licenciado Ángel Lockwood, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, y este tema es del interés de todos nosotros. Pero cada día también está aumentando poblaciones de ciudadanos haitianos ilegales, sustituyendo a los dominicanos en municipios y provincias fronterizas. ¿Qué dice usted? Falta de aplicación de la ley, Guillermo, porque la ley dice cuántos empleados puede tener un empresario agrícola extranjero y un empresario de la construcción, y dice que esos empleados él tiene que carnetizarlo, él tiene que registrarlo, y siempre se hizo así, Guillermo. En los tiempos de Balaguer, cuando Balaguer regresa y gana en 1966, se envió a Haití una comisión para traer los obreros y venían al CEA, y en el CEA era en el campo, todo el mundo estaba libre y sin embargo estaba todo el mundo carnetizado, terminaba la temporada y regresaban. Yo no digo que no hace falta traerlo para trabajar en aguacate en la frontera o recogida de arroz, de cacao, de café. No, mira, Haití vive de la remesa. 2.457 millones. ¿Tú sabes cuántos millones se van a través de la banca en remesa desde República Dominicana a Haití? 597 el año pasado, sin incluir la remesa que ellos llevan cuando van y cuando vienen. Los dos lugares de donde llega más dinero a Puerto Príncipe y a Cabo Haitiano y a Haití en general es de Estados Unidos, que le llegan en remesa 1.400 millones, y de aquí que le llegan casi 600 millones de dólares cada año en remesa a través del sistema bancario. Y de aquí deben llegar otros 300 millones de dólares que llevan en los bolsillos cuando van. En consecuencia, yo no estoy en contra de que los haitianos trabajen en la República Dominicana. Lo que yo exijo al gobierno es que haga que eso ocurra de manera legal, registrado, como debe ser, como hacen todas las naciones de la tierra. ¿Por qué nosotros tenemos que ser la peor nación y la que menos controla el trabajo dentro de su territorio? Para que luego también nos digan que hay trabajo esclavo. No. El gobierno debe aplicar la ley, debemos utilizar a los haitianos que trabajan y que hacen vida bien aquí en la República Dominicana, porque no sería oportuno para Haití, no sería conveniente ni humano que nosotros les repatriáramos los trabajadores que están lícitamente trabajando aquí, porque eso sería quitarle a Haití una ayuda que requiere de manera imprescindible. En consecuencia, yo creo que debe regularse el trabajo haitiano. Ahora, lo que yo no creo es que el alcalde del Distrito Nacional debe permitir que en una casa abandonada a medio construir vivan 22 haitianos haciendo todas sus necesidades fisiológicas y haciendo las prácticas más antiguas de la República en los patios. Mira, ahí en Piantini, en la calle 26, yo obtuve ahora recientemente una sentencia que le comuniqué al alcalde, porque ahí hay haitianos haciendo el amor en el patio, en la calle, afuera, en una casa en la que viven 22, y eso está lleno de edificios, y todas las niñas tienen que estar mirando eso en la mañana, y la autoridad no hace nada, y así están todas las ciudades. No es solo que no hay autoridad del gobierno central para imponer la ley, es que los municipios tampoco. En Puerto Plata recientemente la policía fue y allanó una casa abandonada a medio construir. Muchos dominicanos empiezan construcciones, se van y cada año vienen y la avanzan. Los haitianos se meten y allí hacen de todo, y ahí encontraron 32 motores desarticulados. Pero pregunta en la Dirección General de Prisiones, Guillermo, ¿cuánto del total de prisioneros extranjeros que hay en la República Dominicana son haitianos? 92% de los prisioneros que hay en las cárceles dominicanas de origen extranjero son haitianos.
Y eso es lo que tú logras detener. Licenciado Ángel Lockhart, vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Guillermo, yo quisiera decirle a la familia que no ha sido mi ánimo asustarlos ni asombrarlos, pero sí es mi deber advertirles que el problema es muy grave y hay que requerir al gobierno que actúe, que se deje el presidente de estar quedándose callado y no hablar, o que se deje de ir al Congreso a anunciar algo que nos alegra el oído para luego no hacerse. El problema haitiano va a devenir en tragedia cualquier día en la República Dominicana y todos debemos evitarlo. Es verdad que no hay en Haití con quien hablar porque es un Estado fallido sin autoridad y que cuando elige una autoridad no la respeta. Pero eso no exonera a la autoridad dominicana a garantizarle al ciudadano seguridad y el cumplimiento de las leyes dominicanas en nuestro territorio. Licenciado Ángel Lockhart, apreciamos esta conversación, un tema de una importancia grande para cada uno de nosotros los dominicanos, como es el tema haitiano, una preocupación en crecimiento, y más cuando se producen incidentes que en nuestro propio territorio vándalos haitianos ilegales secuestran a dominicanos y estamos esperando respuesta. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Ángel Lockhart, un hombre público comprometido con el fortalecimiento de la democracia y libertad en la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Será la doctora Jeanine Vázquez, una de las líderes del Partido Revolucionario Moderno. Aeromundo.